Bona tarda, benvinguts i benvingudes a tots els assistents, benvinguts també a les ponents i a la moderadora també, que seguidament presentaré. Des del Consell Català del Moviment Europeu, jo mateix, ja em coneixeu, Xavier Ferrer, que tinc l'honor de ser el president del Consell Català del Moviment Europeu, organitzem aquest webinar sobre perspectives sociolaborals a la Unió Europea, que és un tema d'actualitat en el moment que estem de pandèmia i en general per tot el tema de l'ocupació. I tenim dos excel·lents ponents que Miquel Alvaredo, que és la secretària internacional i cooperació de Comissions Obreres de Catalunya i, a més, és també vicepresidenta del Consell Català del Moviment Europeu, les presentarà i, a més, moderarà i dirigirà aquest seminari o aquest debat i, per tant, repeteixo que des del Consell contents de poder obrir aquesta sessió que s'emmarca dintre d'aquesta idea del moviment europeu de treballar per aquesta Europa unida, federal, democràtica i, òbviament, tot el que fa referència al tema laboral i de l'ocupació i de més en l'àmbit de la Unió Europea i en l'àmbit de casa nostra és d'interès majúscul pel moviment europeu i per tota la societat. Per tant, repeteixo, molt contents i agrair a les ponents i també a la Miquela, tot el treball que ha fet per poder estar avui aquí i poder debatre sobre aquest tema. Sense més, passo la paraula a Miquel Alvaredo, que, com he dit, presentarà les ponents i dirigirà el debat. Moltes gràcies i endavant, Miquela. Moltes gràcies, Xavier. Bona tarda a totes i tots. Passaré al castellà perquè així tothom podrà tenir una comprensión máxima del que diem. Buenas tardes a todas y todos. La verdad que estoy particularmente, tengo una ilusión especial para presentar este webinar. Yo creo que el tema es muy importante. Tenemos a dos ponentes, como decía Xavier, excepcionales y por lo tanto yo creo que será muy interesante todo lo que nos explicarán, porque tocaremos temas de actualidad, de rabiosa actualidad, como se dice, ¿no? Y fundamentales para la vida de los trabajadores, de las trabajadoras, de la persona, de la ciudadanía en general. Por lo tanto, sin más, yo paso a presentaros primero la institución en la que ellas ahora están participando y trabajando, que es el CESE, el Comité Económico y Social Europeo, por si alguien no recordara exactamente qué es. Para hacer un símil con una institución catalana es parecido, es el equivalente europeo al CETESC y por lo tanto podemos decir que es un órgano consultivo de la Unión Europea. Está compuesto por representantes de las organizaciones sindicales, de empresarios y también de otros grupos de intereses, ¿no? O stakeholders, como se dice en inglés, como por ejemplo agricultores o consumidores. Emite dictámenes que no son vinculantes, pero sí yo creo que muy importante para tener orientaciones y tener el pulso también de estas orientaciones hacia temas fundamentales. Y estos dictámenes se dirigen, a veces vienen pedidos directamente por las instituciones, ¿no?, de la Unión Europea, como la Comisión Europea, el Consejo o el mismo Parlamento. Aquí hoy tenemos a María Nicolopoulos y a Isabel Caño. Os la presento en el orden de sus intervenciones. Empezamos por María. Hola María, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. María es miembro del CESE desde hace 3 años y forma parte del grupo de los trabajadores en nombre de Comisiones Obreras Confederal de España. Pero viene, y lo decimos con orgullo, del sector servicio y sindicalmente de Comisiones Obreras de Cataluña. Actualmente en el CESE es presidenta del Grupo de Igualdad del CESE, es vicepresidenta de la mesa de la sección NAT, que quiere decir que se ocupa de agricultura, desarrollo rural y medio ambiente. También es miembro de la sección TEN,
Sí que son nombres un poco raros, ¿no? Para los que no estamos dentro, ¿no? de este lenguaje. Bueno, el TEN es Transporte, Energía, Infraestructura y Sociedad de la Información, y también hace parte del grupo de coordinación de la Plataforma Europea de Economía Circular. María, bienvenida. Isabel Caño Aguilar. Hola Isabel, también muchas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Es afiliada a UGT, al sindicato UGT, viene desde el sector de la enseñanza. Ha sido responsable de la oficina de UGT en Bruselas y colaboradora de la Secretaría Confederal de Política Internacional de UGT Confederal de España. Es miembro titular del CESE desde el 2010. Fue vicepresidenta del CESE y responsable de comunicación hasta el 2020, desde el 2018. Actualmente es vicepresidenta del Grupo de los Trabajadores del CESE, vicepresidenta del Observatorio de Desarrollo Sostenible. Y ha sido miembro de las delegaciones del CESE en todas las que han sido las conferencias climáticas desde el 2013. Además es miembro de la delegación del CESE a lo que es el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Ahora, sin más, después de haberos explicado exactamente el currículum en relación a su participación en el CESE, que nos parecen dos currículums muy interesantes y por eso las hemos invitado, yo pasaría a dirigirles directamente las preguntas, las que irán contestando con 10 minutos de tiempo para cada respuesta. María, la primera va para ti. Hemos visto que se habla mucho de cómo saldremos de esta crisis, de la crisis actual, ¿no? Determinada y causada por la pandemia. Y sobre todo nos estamos planteando de ver si conseguimos que esta salida de la crisis sea diferente respecto a la anterior, del 2008, donde se impuso la austeridad, ¿no? Digamos, todas las medidas y los criterios de austeridad. Hoy en día se habla mucho de lo que es, y es un reto fundamental, no solo para la Unión Europea, sino para muchísimas otras actores sociales, ¿no? Europeos. Se habla mucho de lo que es la transición ecológica y el Green Deal, el Green New Deal, ¿no? Y por lo tanto la pregunta directa para poder entrar en materia es, ¿qué es el Pacto Verde y cómo afecta este pacto a los diferentes sectores a nivel social y laboral, que son los temas que más nos conciernen hoy? Bueno, María, muchas gracias. Puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias, Miquela y Xavier, por la invitación. Muchísimas gracias a todas y a todos. Aunque, no sé, a lo mejor es demasiado básico, ¿no? Pero creo que es importante ponernos un poco en contexto de qué es esto que estamos escuchando de Pacto Verde. Básicamente es la hoja de ruta de las instituciones europeas para crear una Europa climáticamente neutra y adaptada a la era digital. Pacto Verde y digitalización van un poco de la mano. Se ha reconocido que el cambio climático es un asunto que hay que tomar en serio y actuar para disminuir el impacto nocivo de la actividad humana al medio ambiente. Y el objetivo, de manera conjunta, como os decía, es de impulsar el empleo, de impulsar el crecimiento en Europa, mejorando nuestro medio ambiente, y hacer que nuestras sociedades sean más resilientes. Entonces, el eje central va a ser el medio ambiente. Entonces, hasta el 2030, el objetivo es reducir un 55% las emisiones netas de gases de efecto invernadero en relación a las emisiones del 1990, por eso. Y ser climatológicamente neutros hasta el 2050. Entonces, estas dos fechas, digamos, son las que marcan un poco el progreso. Y entonces se va a presentar un paquete legislativo para revisar las políticas climáticas de la Unión Europea y alinearlas también con los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hasta aquí todo bien, todos los sectores estamos convencidos que hay que actuar, todos reconocemos que hay que hacer cambios drásticos en muchos aspectos de nuestras vidas, como personas, como individuos y también como empresas y como instituciones. Ahora el desafío está en hacer esta transición al cambio de manera lo más justa y equilibrada posible. El lema de la estrategia es no dejar a nadie atrás. Lo dicen y lo repiten mucho, sobre todo desde las instituciones. Lo compartimos, evidentemente, y a la vez sabemos que es complicado que todo el mundo esté contento con los cambios. Así que aún
Vamos a ver cómo lo vamos a conseguir, y sobre todo porque muchas de las partes afectadas en este proceso juegan en desigualdad de poder de influenciar los cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el Pacto Verde a los puestos de trabajo? Los sectores, digamos, más contaminantes, que están más en el centro del planteamiento, es decir, la producción de energía, la industria, la construcción, el sector agroalimentario, el transporte, se ven afectados de distintas maneras. Entonces, yo creo que mejor un poco desglosar por sector cómo será el impacto. Empezando por la energía, la estrategia sobre la energía se basa básicamente en 3 pilares: la electrificación a gran escala, una producción de energía circular y el desarrollo de gases y de combustibles ecológicos, por ejemplo el hidrógeno. Entonces, es un sector que la verdad es que va a haber una gran inversión para la investigación y la innovación, con lo cual está previsto que va a haber un aumento de puestos de trabajo de alta cualificación. Y más allá de eso, como habrá nuevas instalaciones de energías limpias y muchas de ellas serán en zonas más periféricas, porque se va a dar mucha importancia en las energías renovables marinas también, está previsto que va a haber un aumento también de puestos de trabajo y además geográficamente muy diversas. Por otro lado, lógicamente, va a haber un impacto considerable en relación a los sectores de carbón. Y el sector de minería, por ejemplo, que por lo general tiene un alto porcentaje de puestos de trabajo de cualificación un poco más baja, serán los más difíciles de reciclar. Entonces habrá gente que con la formación adecuada, que también está previsto en general en el Pacto Verde, la recualificación de los trabajadores, se podrá adaptar a otros puestos de trabajo, y habrá personas que, por desgracia, no va a ser posible. Entonces, para ese tipo de situaciones está previsto que se establezca un mecanismo para una transición justa, que se llama, con ayuda financiera para todas las regiones, industrias y trabajadoras y trabajadores que se verán afectados. Luego, la industria. La industria es el sector que más preocupado está por el alcance del reto del Pacto Verde. La industria europea habrá que hacer grandes inversiones para cambiar el modelo productivo y necesitará sobre todo normativas muy claras, tiempo para implementar estos cambios y ayuda financiera para poder adaptarse también y mantener sobre todo los puestos de trabajo. La idea central es producir de manera más sostenible y potenciar la economía circular, es decir, hacer que los productos desde su diseño estén pensados para durar más, ser reparables, ser reutilizados, que se puedan reciclar y que estén también producidos de materiales ya reciclados. Así que vamos a dar un giro de 180 grados en todo lo que es la producción y también el consumo, ¿no? Cómo nos comportamos nosotros como consumidores también. Y sobre todo los cambios se enfocarán en productos de electrónica, las baterías de los vehículos, envases, los plásticos, textil, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a la economía circular, también se prevé que va a haber un aumento en los puestos de trabajo, sobre todo en la parte que es el diseño de la producción, la investigación también de nuevos materiales, el tratamiento de residuos y la reparación. Otro sector sería la construcción. Desde mi punto de vista, este es el sector que más se beneficiaría del Pacto Verde. Hay una gran parte de gasto de energía y de emisiones de CO2 que es debido al mal aislamiento de los edificios. Entonces, se ha lanzado una estrategia que se llama Oleada de Renovación y la idea es hacer obras en las viviendas y en los edificios públicos para poder calentar o refrigerar los edificios de manera más eficiente, cambiar las instalaciones también a instalaciones eléctricas y sacar de la pobreza energética las personas que no tienen los medios para acondicionar sus casas. Se calcula, según la Comisión, que va a haber a lo mejor una creación que puede variar entre 160
1.000 empleos verdes adicionales en Europa, la cual cosa evidentemente es una muy buena noticia, y a la vez hay que ver cómo se va a implementar esta oleada de renovación. Por lo general, las viviendas que más reformas necesitan suelen ser las de las familias con menos ingresos, y entre eso y la crisis actual que estamos viviendo, gran parte de las reformas debería ser subvencionada y no simplemente financiada con préstamos, porque si no se quedará a medias la estrategia, digamos. Otro sector es la alimentación. Para convertir la agricultura y el resto de la cadena de la alimentación más sostenible, la Comisión ha presentado una estrategia que se llama De la granja a la mesa. Entonces, esta estrategia lo que pretende es aumentar el cultivo ecológico, reducir el uso y sobre todo el riesgo de los plaguicidas para el medio ambiente, pero también para la salud de las personas que trabajan con esos materiales, la venta de los antimicrobianos para los animales de granja, mejorar también el etiquetado para que los consumidores estemos mejor informados, reducir también los gases a efecto invernadero y equilibrar los desajustes económicos en la cadena alimentaria, sobre todo la parte que concierne la renta de los agricultores. Así que se destinarán fondos de la política agraria común para que los agricultores puedan tomar medidas para convertir su producción en más verde. Y una vez más, desde el punto de vista de los sindicatos, falta en la estrategia una condicionalidad sobre los pagos en cuanto a la calidad de empleo que se crea en el campo. Una de las cosas que siempre pedimos, por ejemplo, es que los perceptores de las ayudas de la PAC, para que puedan recibir estas ayudas, que se tengan en cuenta en las condiciones laborales de sus trabajadoras y sus trabajadores. Entonces, en este sentido, en relación con la agricultura, el Pacto Verde se enfocará mucho en la parte de sostenibilidad ecológica, también ayudará o pretende ayudar a los agricultores, y ignora totalmente la parte que sería sostenibilidad social en cuanto al trabajo. Por último, la movilidad. Todos hemos notado de manera empírica durante el confinamiento cómo ha mejorado la calidad del aire de nuestras ciudades, ¿no? Sobre todo. Entonces está claro que el transporte es uno de los sectores de mayor polución, y por eso que el objetivo es reducir a un 90% las emisiones de gas de efecto invernadero, y la estrategia de movilidad sostenible e inteligente, porque, como os decía, el Pacto Verde Digital van de la mano, se enfoca en establecer un sistema de transporte ecológico, digital y resiliente, y también tomar medidas para apoyar a los sectores de transporte, sobre todo de la aviación, que es la que más se ha visto afectada por la pandemia. Está previsto también que se crean unos 60.000 nuevos puestos de trabajo, incluso podrían llegar hasta 80.000 si las baterías de los vehículos eléctricos se producen en España, en la Unión Europea. Y en general es un sector, la movilidad, que se dirige mucho hacia la automatización, no solo para el transporte en raíles, que ya lo estamos viendo, ¿no?, con el metro sin conductor y demás, sino también en lo que son los coches y los camiones. Hay una estrategia en paralelo al Pacto Verde. Entonces, entre eso y que se quieren potenciar también el transporte de mercancías por ferrocarril, yo creo que está por ver un poco si la pérdida de puestos de trabajo por la digitalización será mayor que la creación de trabajo por la estrategia del Pacto Verde. En definitiva, va a haber cambios estructurales muy profundos y planificados en todo lo que nos rodea. La propuesta del Pacto Verde, de hecho, se ha estado diseñando mucho antes de la pandemia. Se presentó en público en diciembre de 2019. Entonces, en aquel momento la percepción era que era un plan muy ambicioso y muy necesario y muy difícil en su implementación por todos los cambios tan profundos que pretendía hacer y sobre todo los intereses que intentarían impedirlos. Y con la destrucción de la economía por la pandemia hemos aprendido también
que si se tienen que tomar medidas drásticas, se toman. Entonces, para mí, la pandemia ha sido un poco, será el catalizador que acelerará esta estrategia, esta hoja de ruta, pero también este mismo catalizador hace que las personas en riesgo de quedarse atrás hayan aumentado. Y el reto de no dejar a nadie atrás ahora mismo es aún más grande que al principio. Y desde luego en el CESE cada vez que hablamos de Pacto Verde siempre recalcamos que tiene que ser un pacto verde y social, y esta será nuestra lucha durante los próximos años. Gracias. María, muchas gracias, sobre todo también porque has estado perfecta y calculada en los 10 minutos. La verdad que muy interesante, has sacado las palabras mágicas de economía circular, de transición justa. Me ha gustado mucho este concepto de kilómetro cero de las condiciones laborales también, ¿no? Para lo que es el tema de la agricultura. Y la consideración que no dejar a nadie atrás no es solo un lema, sino una realidad, ¿no? Una cosa que se quiere plasmar. Bueno, antes de pasar a la primera pregunta para Isabel, decir que he sido una muy mala moderadora porque no os he explicado que después de las 4 intervenciones de nuestras compañeras podréis hacer preguntas, porque yo imagino que todo esto son temas muy, muy interesantes, muy nuevos, con unos retos encima de la mesa muy importantes y por lo tanto suscitarán preguntas o comentarios y consideraciones. Por lo tanto, dejamos que hagan sus exposiciones, respondiendo a las 4 preguntas que les haremos, y luego tendréis la posibilidad o por el chat pidiendo la palabra y se os activará el micrófono, o enviando una pregunta por escrito que yo intentaré leer de la mejor forma posible, o con la función que el Zoom permite, que se llama preguntas y respuestas. De alguna forma podéis después hacer eso, dirigiros directamente a María y a Isabel. Dicho esto, que habría tenido que decirlo antes, pues paso ahora a la primera pregunta para Isabel. Hemos considerado con María lo que es la transición energética, la transición ecológica, pero está en el imaginario de todos, en los artículos de los periódicos, en el discurso político, todo lo que es la importancia de la transformación digital, ¿no? El otro gran reto que no es solo europeo, sino también es de cada single estado y a nivel también global y mundial. Por lo tanto, una pregunta muy directa. ¿Cuáles crees que serán los efectos en el mundo del trabajo, ¿no? Y en las condiciones materiales del mundo de trabajo laborales? Y cómo las diferentes brechas, ¿no? se pueden ir identificando y provocando. ¿Cuáles son las principales a las que tendremos que enfrentarnos de alguna forma, ¿no? Pues Isabel, tú también tienes la palabra y tus 10 minutos. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a este webinar que es muy diverso, pero al mismo tiempo creo que muy interesante. Vamos a tocar temas que ahora mismo son fundamentales, tanto en el devenir del proyecto europeo como en la vida cotidiana, está en lo grande y en lo más básico, que son las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos, de las ciudadanas, trabajadores y trabajadoras. Es evidente que la digitalización presenta un gran potencial para la economía, incluso para la economía del bienestar. También es verdad que puede ser un catalizador de más desigualdades y de más brechas, porque evidentemente lo estamos viendo en el día a día. El teletrabajo ya pues está empezando a plantear algunos problemas que están sin resolver. Ahora explicaré un poco más detenidamente. La situación generada por el COVID nos ha enfrentado a una llegada muy masiva. En Europa prácticamente de los trabajadores, el 40% de los trabajadores han pasado a estar en teletrabajo, con unas consecuencias tremendas en las condiciones de trabajo, en las condiciones y duración del tiempo de trabajo, en el tema muy importante de la conciliación de la vida profesional y la vida privada. Yo diría que con el confinamiento incluso la confusión de las propias fronteras entre los espacios privados y los espacios de trabajo. ¿Dónde acaba mi sofá donde veo la tele
estoy con mi familia y donde al mismo tiempo tengo el ordenador. Este famoso derecho a la desconexión que se ha pedido en el movimiento sindical europeo y en nuestras propias confederaciones, ahora me parece que es un debate actual, candente y urgente. La digitalización en el trabajo lleva unas cuestiones que favorecen porque facilitan el trabajo en muchos sectores que son muy duros, pero al mismo tiempo conlleva ciertos riesgos, los riesgos de desigualdad, poca accesibilidad, poca inversión en las infraestructuras y desde luego, lo decimos en el comité mucho en los dictámenes, la digitalización se tiene que hacer a través del control humano y de la medida humana. Voy a decir algunos de los aspectos que inciden en el empleo de manera negativa, aunque también hay algunas cuestiones más positivas y que son las que yo creo que más nos tenemos que plantear respondiendo un poco a lo que decía, a lo que me preguntaba Miquela sobre identificar riesgos o sobre todo consecuencias. Por una parte, tenemos que saber que los sectores digitales muchas veces generan muchas ventas, pero pocos puestos de trabajo. Esto es uno de los grandes problemas del mundo digital. Es decir, que nosotros sabemos ya que la llegada de la economía digital está haciendo que aumente el desempleo. Por una parte, el teletrabajo también y el mundo digital hacen que los empleos sean más precarios. Vamos a ver una gran diferencia entre unos empleos que van a estar muy bien remunerados, de gente que está muy bien formada, muy capacitada y va a estar en el top de empresas que generan mucha ganancia, pero al mismo tiempo se van a crear una serie de empleos con subempleos, con subcondiciones de trabajo y con unos salarios que no llegan a lo que podríamos llamar un salario decente. Pues todos estos puestos de trabajo de las economías de plataforma, que no dejan de ser empleos mal pagados, o lo que se llama la gig economy, que es pequeños encargos, contratos de hora cero, te necesito, te llamo, no te necesito, no te llamo, no te pago y sobre todo no genera derechos para el día de mañana tener una protección social o una pensión en condiciones. Luego también una polarización de los ingresos. Son empresas donde se invierte mucho, por ejemplo, en innovación, pero el Producto Interior Bruto en cuanto a los salarios disminuye. También hay una tendencia a que la mano de obra se externalice, puesto que estás en tu casa, el vínculo con la empresa ya no es tan evidente, ya prácticamente eres un autónomo o falso autónomo y los trabajadores que no dejan de serlo en toda su extensión de la palabra, aunque teletrabajen desde casa, necesitan un lugar de trabajo seguro, condiciones de trabajo estables y transparentes y predecibles, es decir, hay un horario que se sabe que es el horario de trabajo, lo que hemos hablado del derecho de conexión y también un tema que se ha visto mucho en la pandemia, la protección de los datos en el lugar de trabajo. Yo me traigo el ordenador de mi trabajo a casa y aunque esté conectado, a lo mejor se producen brechas en la seguridad que me afectan a mí como trabajadora, que afectan a la empresa, pero que también me pueden afectar de manera personal porque estoy utilizando a lo mejor simultáneamente el ordenador. El CESE, que ya sabe todos estos problemas porque los venimos identificando en algunos dictámenes, ya lo ha dicho María, nosotros como miembros del grupo de los trabajadores, como sindicalistas, procuramos siempre poner los temas de la transición justa. La transición justa es un concepto prácticamente sindical, nació en la acción climática, en la lucha climática, se llevó a la COP de París, pero es un concepto que perfectamente se puede aplicar al mundo digital. Las principales cuestiones que yo diría que podrían ayudarnos a sobrepasar estas dificultades en el teletrabajo tienen que ver con que el teletrabajo sea voluntario, sea reversible, se hagan las mismas condiciones de trabajo. Los sindicalistas decimos siempre igual trabajo,
igual salario para el mismo trabajo o trabajo de igual valor, pues lo mismo rige para las condiciones de trabajo y el salario de los trabajadores que trabajan en casa. Luego está el tema también de la inteligencia artificial y la robótica. Es un tema que tiene que ver con la digitalización, que está avanzando muy rápido, que va a hacer que los trabajos pesados sean menos pesados para los trabajadores, pero también va a hacer que tengamos una pérdida de empleos. También hay un dato añadido en cuanto a la seguridad de los trabajadores. No pueden trabajar en el mismo espacio y al mismo tiempo los robots y los trabajadores, porque hay grandes problemas todavía de seguridad. Esto tiene que ser un tema de salud y seguridad en el trabajo y pactarlo en el diálogo social, la negociación colectiva. Es verdad también que tanto la robótica como la inteligencia artificial pues pueden ayudar en algunos ámbitos, como por ejemplo la asistencia sanitaria, la seguridad en el transporte, la energía, la lucha contra el cambio climático y la ciberseguridad. Y también puede ayudar a una categoría de personas que son vulnerables, que no pueden salir de casa, que se enfrentan a alguna discapacidad, personas con movilidad reducida. Es decir, que es la inteligencia artificial y tiene unas cuestiones desde el punto de vista laboral que son muy complejas, pero por otra parte es un gran avance para la sociedad. Desde el grupo de los trabajadores pedimos siempre que se hagan estudios y que se controlen los efectos que tiene la inteligencia artificial, la robótica y el mundo digital sobre los distintos sectores de la economía europea. Esto es importante, puesto que si no tenemos datos y los datos no son correctos, es muy difícil incidir en los temas del empleo. La Comisión siempre dice que la robótica crea empleos, que el clima todo crea empleos, pero nadie dice que se crean 50.000 empleos, pero se van a perder 70.000. Esto tiene que ver con la transición justa. Tampoco nadie dice que los empleos que se crean no son para los trabajadores que han perdido el empleo, son para otros trabajadores. Se pueden incidir en medidas de acompañamiento para esta transición, que son la formación para los nuevos empleos, y son también medidas de acompañamiento que tienen que ver con la protección social. No se puede dejar a nadie atrás y no se puede dejar ni un solo trabajador sin protección. Luego quería hablar de la brecha también digital. La brecha digital, hay muchas brechas digitales. Una de las brechas para mí fundamental es la brecha de género. Las mujeres acceden mucho menos al empleo digital, las mujeres están menos formadas para las ciencias, las matemáticas, las tecnologías y la ingeniería. De hecho, es una de las propuestas de la Comisión de fomentar para dar mayor acceso a estas carreras que se han considerado tradicionalmente de hombres. Hay menos mujeres en las empresas tecnológicas, en el nivel superior de las empresas tecnológicas. Esto evidentemente es algo que hay que resolver. La conectividad, que llegue la 5G, la 4G a todos los rincones. La brecha es de género, la brecha es de edad, la brecha es geográfica, la brecha es la montaña y el campo. Las zonas rurales muchas veces no tienen acceso tampoco a lo digital, a los servicios digitales. Todo esto son temas que nos hemos ido planteando. Yo ahora, para ir terminando y dar respuesta un poquito más concreta después de este panorama, yo diría que lo primero efectivamente es plantearnos los principios de la transición justa, plantear el tema de las brechas y también decir que el riesgo de exclusión existe y que van a empeorar algunas veces o en algunos casos las condiciones laborales también. Yo creo que tenemos que ser conscientes de esto. Yo creo que la respuesta no es tanto una respuesta cerrada como que seamos conscientes y que nos preparemos para dar la batalla en aquellos momentos y en aquellos foros y en aquellos ámbitos a los que
podamos llegar. El diálogo social, la participación, la involucración de toda la sociedad civil, lo que tengan que decir los agricultores, los consumidores, las organizaciones de las personas que tienen alguna discapacidad y sobre todo los interlocutores sociales en el ámbito laboral, puesto que es lo que he venido a contestar o es la pregunta que se me ha hecho. Yo tengo que decir que la Confederación Europea de Sindicatos y Business Europe han hablado ya de teletrabajo en el año 2002 y en el año 2020 se está renovando el acuerdo y creo que tenemos que ser muy, muy tozudos y plantear esa batalla por la transición justa en el mundo digital para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias y espero no haberme pasado mucho con el tiempo. Gracias, Isabel. No, perfecta. Me parece muy interesante el planteamiento de cómo toda esta nueva transición, este nuevo reto digital, nos pone encima de la mesa la creación de nuevos derechos, ¿no? Desde el de desconexión o, por ejemplo, el de la formación, que siempre ha existido, pero que de alguna forma tiene que ser absolutísimamente mucho más fuerte, más estructural, porque será la gran respuesta para que todos, ¿no?, puedan seguir en el mundo del trabajo. Ahora cambiamos aparentemente un poco de tema para profundizar también en lo que tú nos explicabas antes del tema de la brecha de género desde otro punto de vista. María, volvemos a ti. Podemos decir, el 4 de marzo, ¿no?, la Comisión Europea presentó la propuesta de la Directiva sobre Transparencia Salarial, ¿no?, un compromiso que la misma presidenta von der Leyen tomó con la ciudadanía europea, diciendo que durante los primeros 100 días de su mandato esta habría sido una de las prioridades, ¿no? Organismos como la CES, que acaba de nombrar Isabel, que es la Confederación Europea de Sindicatos, es crítica, tiene un acercamiento crítico a esta propuesta, ¿no? Dice que los principios son buenos, pero los instrumentos no son los más adecuados. ¿Nos podrías explicar, María, un poco el contexto en que nació esta directiva y cuáles son los puntos fuertes y débiles, ¿no?, de una directiva que, desde el punto de vista de la emancipación y de la igualdad de género, creemos que de todas formas es fundamental? Gracias. Sí, la directiva sobre la transparencia salarial forma parte de un paquete más grande de propuestas de la Comisión sobre la igualdad de género y también del Plan de Acción para implementar el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Por desgracia, aún es un hecho de que las mujeres cobran menos que los hombres desempeñando similares tareas. De hecho, la media europea de la brecha entre mujeres y hombres por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor, como decía Isabel, es de un 14,1% por hora trabajada y en general las mujeres, por diferentes motivos, ganan un 30% menos que los hombres. Entonces, el derecho a la igualdad de retribución es un principio fundamental que lleva estipulado desde el Tratado de Roma, desde el nacimiento de la propia Unión Europea. Incluso hace unos años se implementó ya una directiva sobre igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, incluso luego salió una recomendación de la Comisión, pero ya vemos que las cosas avanzan demasiado despacio, ¿no?, en este sentido. En un estudio elaborado precisamente por la CES, la Confederación Europea de Sindicatos, se refleja que a este ritmo, si no tomáramos ninguna medida específica para poder aspirar a eliminar esta brecha en la Unión Europea, llegaríamos a una igualdad salarial el 2104. O sea, imaginaos. Y además hay tendencias muy diferentes entre los países. Hay 9 países dentro de la Unión que la tendencia, en vez de ir mejorando, va empeorando. Y a este paso incluso hay países, sorprendentemente como Alemania, que con el ritmo que lleva llegaría a la igualdad salarial en 2121. Entonces, con este contexto y con este panorama, España está entre las mejores posicionadas en el ranking y llegaríamos a la igualdad de remuneración en el 2046, a lo mejor incluso viviríamos para verlo.
Y aún así, evidentemente, no deberíamos bajar la guardia, ni muchísimo menos. No podemos contentarnos comparándonos con los peores, ¿no? Entonces, efectivamente, como lo decía Miquela, ¿no? Las promesas de la Comisión y de Ursula von der Leyen es que los primeros 100 días lo tenemos aquí. Luego pasó lo que pasó con la pandemia y ya parece ser que la directiva pasó en segundo plano, ya no era prioritario. Y en cierto modo es una paradoja porque hemos visto que la mayoría de personas en primera línea para combatir la pandemia, en los hospitales, en residencias, en trabajos de limpieza, en el trabajo de cuidados, han sido mujeres y muchas de ellas en puestos con salarios más bajos y con contratos muy precarios. Entonces, cuando más se necesitaba la directiva es precisamente cuando no la hubo. Al final, y después de más de un año de retraso, se presentó a principios de marzo, como decía Miquela, la propuesta de la Comisión, que se basa básicamente en dos elementos. Una son medidas para asegurar la transparencia salarial y la otra es mejorar el acceso a la justicia para las mujeres que han sido discriminadas. Entonces, en cuanto a la transparencia salarial, se propone primero de todo transparencia para las personas en búsqueda de trabajo, ¿no? Cuando una empresa publica una oferta de trabajo, estará obligada de informar sobre el salario inicial o los rangos donde se mueve el salario, o en la oferta o antes de la primera entrevista. Y durante la entrevista estará prohibido preguntar a la persona entrevistada sobre su historial salarial. Entonces, esto vamos a ver un poco de qué forma se lleva en la práctica, porque es muy complicado controlarlo si no hay denuncias, ¿no? Ya nos está pasando con otras preguntas discriminatorias tipo, ¿estás casada? ¿Tienes previsto tener hijos? Etcétera, etcétera. Otro punto de la directiva es el derecho a la información. Entonces, las trabajadoras y los trabajadores tendrán derecho a pedir información sobre los salarios que se pagan en la empresa, desglosado por género y por categoría. En ese aspecto en España, por ejemplo, más o menos lo tenemos algo estipulado porque cuando pedimos las copias básicas en las empresas tenemos parte de esta información, pero bueno, estará mucho mejor organizada. Luego, se prevé que haya información sobre la brecha retributiva de género para las grandes empresas de más de 250 empleados y empleadas deben publicar la información sobre las diferencias salariales, que eso por supuesto nos ayuda a visibilizar la desigualdad de salarios. Pero por sí solo tampoco ayuda a eliminar la desigualdad, simplemente la visibiliza. Además, teniendo en cuenta que no solo en España, pero en el resto de la Unión Europea, la gran mayoría de empresas son pymes, dejan muchísimas empresas fuera de esta norma. También a nivel interno, obligan a las empresas a facilitar información sobre las brechas para un mismo trabajo o trabajo de igual valor, pero deja en manos de las empresas a definir qué puestos son equivalentes. Y por último, en esta parte de la directiva, proponen la evaluación retributiva conjunta, es decir, cuando hay una diferencia injustificada de más de 5% entre los salarios de las mujeres y los hombres, la empresa, junto con los representantes de los trabajadores, tiene que elaborar una evaluación. Luego, el segundo enfoque, que era el acceso a la justicia para las víctimas de discriminación salarial, prevé compensaciones para las personas que han sido, discriminadas, abonos de atrasos y de primas. Perdona, me está quedando afónico. Un segundo, lo siento. No sufras, María, tómate agua. No os quiero dejar sordos tampoco. Lo siento. Entonces, ¿qué os contaba? Atrasos. Abono de los atrasos y de los pagos que no sean en especies y en pagos de primas también. Luego, en caso de juicio, la empresa cargará con demostrar que hay, o sea, ¿cómo decirlo?
por defecto serán las empresas quienes tienen que demostrar la ausencia de discriminación retributiva. ¿Vale? O sea, las trabajadoras somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario en este sentido. Luego habrá sanciones y multas para empresas que repiten las infracciones. En esto la directiva establecerá unos mínimos y luego cada Estado miembro decidirá luego sobre los detalles, ¿no? Y por último, los órganos de igualdad y los representantes de trabajadores y trabajadoras podemos intervenir en procesos judiciales o administrativos en nombre de las personas afectadas. Así que bueno, en términos generales, sí que hay críticas. En general estamos contentos con la directiva, con su mera existencia sobre todo, pero bueno, está presentando avances. Hay que pulir sobre todo la parte de dotarla con herramientas prácticas, más allá de la visibilización de las brechas para poder llegar a la igualdad salarial. Y una de las críticas también que tenemos desde los sindicatos es una cuestión terminológica y sinceramente no sabría deciros si dentro de este mundo plurilingüístico que es la Unión Europea es un tema de traducción o es una intención de debilitar el papel de los sindicatos. Pero en la directiva se habla de representantes de los trabajadores y las trabajadoras y no expresamente de sindicatos. Entonces, parece un matiz sin importancia, pero deja una puerta abierta para que sean las empresas quienes eligen a quién asignar como su interlocutor sobre este tema. Y no son la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras que han salido de las elecciones sindicales dentro de las empresas. Entonces, aquí tenemos así un punto un poco conflictivo con la directiva. De todas maneras, aún estamos en un punto de partida. El proceso legislativo a nivel europeo es largo, porque pasa por diferentes etapas y consultas y negociaciones. Acaba de salir ahora la propuesta de la Comisión, ahora tenemos que esperar a ver la reacción del Parlamento y del Consejo. Además, las aportaciones que haremos los órganos de consulta, ¿no? El Comité de Regiones, el mismo CESE, que ya se ha establecido el grupo de estudio que va a trabajar sobre el tema. Así que vamos a ver cómo quedará el texto al final, ¿vale? Tenemos un buen punto de partida, como os decía, siempre hay esperanza de que se incluyan mejoras, evidentemente. También siempre está el miedo de que pueda ir a peor, porque por la información que nos está llegando, las empresas están un poco reacias a aceptar esta directiva, evidentemente, porque van a tener que tomar acciones y va a haber un coste para las empresas, evidentemente, igualar los salarios. La Comisión en general está intentando hacer el proceso de consultas y todo lo que tiene que aportar como documentación para las empresas lo menos costoso posible para que por lo menos no haya quejas de que este proceso de transparencia nos va a costar mucho dinero, entonces no lo haremos. Entonces, están trabajando hacia este punto de reducir los costes administrativos. Y una vez entrada en vigor la directiva, tendrán los Estados miembros unos 2 años para transponerla en la legislación nacional y a cabo de 8 años la Comisión evaluará si su implementación ha tenido efecto en los Estados miembros. Así que bueno, vamos a presionar hacia todas las direcciones a nivel europeo, a nivel nacional también, que será el segundo paso para implementar las herramientas pertinentes y a ver si conseguimos eliminar de una vez esta injusticia. Gracias. Gracias, María. Bueno, importantísimo no considerar nunca la igualdad como un coste, ¿no? Sea cual sea el aspecto que consideremos en esta lucha por la igualdad. Por lo tanto, lo tenemos que tener claro, aunque se vaya despacio, porque justamente también será fruto de todo lo que es el diálogo y el acuerdo, ¿no? Y lo que decías de estos matices lingüísticos que yo no creo que sean casuales ni mucho menos, y lo hemos visto también en otros aspectos, como por ejemplo el tema de los comités de empresa europeos, pero bueno, esta es otra historia. Bueno, muchas gracias. Vamos a la última pregunta para Isabel.
Ahora nos centraremos en otro gran instrumento que está a disposición, yo creo, de las personas, de la ciudadanía, de las organizaciones, de los organismos políticos, de las instituciones, para poder avanzar hacia ese desarrollo global al que a que todos tendemos y queremos alcanzar. Y estamos hablando, por supuesto, de la Agenda 2030 y de los que son los objetivos de desarrollo sostenible. Nos gustaría mucho, Isabel, que desde tu experiencia, ¿no?, por participar además en los foros de alto nivel de Naciones Unidas, en nombre del CESE, nos pudieras decir cómo ves la consecución. Estamos en el 2021, la Agenda 2030, como su nombre indica, en el 2030 tiene su deadline y, por lo tanto, ver si nos estamos acercando a la consecución de estos objetivos y qué se puede hacer más desde las organizaciones sindicales y de la sociedad civil para poder impulsar el logro de estos objetivos. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por esta introducción y esta pregunta. Entonces yo voy a empezar por lo obvio, que es decir que hay 17 objetivos del desarrollo sostenible, que en 2015 todos los países que pertenecen a Naciones Unidas firmaron la llamada Agenda 2030, es decir, 193 países firmaron esta agenda. Y para empezar a continuar, si continuamos con el mismo ritmo que llevamos ahora mismo. Se sabe, lo ha dicho la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, que solo se alcanzarán 23 de las 169 metas que tienen los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Yo he hecho un pequeño cálculo como cuenta de la vieja. Si decimos que cada objetivo tiene 10 metas, estamos diciendo que solo vamos a alcanzar 2,3 objetivos en esta área en 2030, en esta área del mundo que comprende todos los países de Europa, América del Norte, es decir, Canadá, Estados Unidos y Asia Central. Asia Central con países como Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán y toda la Asia Occidental que comprende Israel, y Asia Occidental que es Israel. No son los países más pobres de Asia Central, Israel no es el país más pobre tampoco de Asia Occidental y tenemos a dos grandes superpotencias, aquí no estaría China. Entonces, 3 de 17, pues ya el porcentaje no me han dado las matemáticas para calcularlo. Si además sabemos que la década que va del 2020 a 2030, la propia agenda preveía que era cuando se producía la aceleración hacia la consecución de los objetivos, pues evidentemente podría pararme ahora mismo aquí y ya habría contestado a la pregunta en términos, digamos, cuantitativos. Ha llegado 2020, no solo no se ha acelerado, sino que hemos tenido el gran parón producido por el COVID. Voy a dar algunos datos para que nos hagamos idea de cómo el COVID, desde el punto de vista de algunos objetivos, va a incidir en el resultado final de 2030 y en este trayecto que todavía quedan 10 años. El cierre de las escuelas, por ejemplo, la disparidad que hay en recursos para el aprendizaje en línea, la falta de conectividad de material y de preparación de los enseñantes en muchas partes del mundo, van a ralentizar muchísimo el objetivo 4, que es el de la educación. De eso no nos cabe duda. No tenemos datos concretos aún, pero ya lo sabemos. La pandemia y la crisis económica ha afectado de forma particular a las mujeres, tanto en el trabajo como en los temas de violencia de género. Luego el objetivo 5 se va a ver afectado. Ya ha dado María los datos de cómo vamos y ya, bueno, podéis figurar que esto ya va a suponer un retroceso y vamos a tener que incidir muchísimo en nuestra acción sindical en esta cuestión. Los avances en un reparto más equitativo de los cuidados, de la atención en el hogar,
que había empezado a avanzar en algunas partes del mundo, hace que en este momento de pandemia las mujeres no salen a trabajar, se quedan en casa y vuelven quizás a asumir roles que ya habían empezado a tomar distancia, puesto que salían a trabajar. Esta evolución pues, puede amenazar décadas de progreso hacia una igualdad de género, no solo en términos salariales. La desigualdad, que es el objetivo 10, sabemos que la pandemia va a exacerbar y va a acelerar las desigualdades. Y el único punto, digamos, positivo que podríamos encontrar es que todas las metas que están en relación con la difusión y el uso de las nuevas tecnologías se han acelerado efectivamente en un año, mucho más que en 4 o 5 años, en los 4 o 5 años previos. Voy a hablar de las mujeres. Las Naciones Unidas decían que en la década del 2020 al 2030 era fundamental la necesidad de actuar para hacer frente a la creciente pobreza, empoderar a las mujeres y las niñas y afrontar la emergencia climática. Entonces yo a partir de aquí voy a hablar de las mujeres y voy a hablar del clima. Las mujeres evidentemente han sido muy perjudicadas desde el punto de vista colectivo por la crisis del COVID, ha agravado todas las desigualdades que había con respecto a al sueldo, perdón, también se erige como un obstáculo para el desarrollo profesional, puesto que las mujeres vuelven a hacerse cargo de los enfermos, de los niños y de las situaciones de fragilidad en el hogar. No me refiero solo a Europa, estoy hablando de la Agenda 2030 desde un punto de vista más global, aunque en Europa también hay que decir algunas cosas que diré un poco más tarde. Temas como la conciliación, temas como la brecha salarial, que son fundamentales, pues evidentemente es una piedra angular que empieza a tener algunos problemas. No voy a decir los datos, pero evidentemente si se maneja toda la literatura, la ONU ha adaptado todos sus objetivos con respecto al COVID, ya hace varios meses que han actualizado, han dado adaptación de las metas, han dado datos con respecto al COVID. Desde luego las mujeres en casi todos los objetivos tienen una adaptación, es decir, que ha habido incidencia del COVID en prácticamente todos los objetivos desde el punto de vista de género. Y luego hay una cosa que a mí me parece casi la más preocupante fuera y es a lo mejor mucho más simbólico que social o económico, es que se vuelve a invisibilizar a las mujeres y a sus reivindicaciones en esta época de COVID. Yo, por ejemplo, y yo creo que María quizás tenga la misma percepción, veo que antes del COVID, cuando estábamos repartiendo las intervenciones en el plenario, pues se ponía, por lo menos en nuestro grupo de los trabajadores, intentábamos que hubiese una mayor paridad o una mejor representación de las mujeres en los debates. Ahora es que eso, nadie se acuerda de eso. Y yo veo plenarios y grupos de estudio en que a lo mejor yo soy la única mujer, o participación en el plenario donde hay muchísimos hombres y prácticamente ninguna mujer. Los organismos internacionales ya han llamado la atención sobre esto y yo desde luego en mi vida cotidiana o en mi vida profesional y sindical también lo veo. Estamos en temas muy importantes y entonces invisibilizamos de nuevo una reivindicación que nos ha costado muchísimo sacar adelante. Creo que incluir a las mujeres en la toma de decisión es lo mejor que podemos hacer y la forma más poderosa que tenemos las mujeres de seguir reivindicando. El clima se ha acelerado en el 2020, hemos cerrado la década más calurosa desde que se miden las temperaturas. El protocolo, el Acuerdo de París decía que no íbamos a sobrepasar más allá de los 2 grados, viviendo desde la época industrial. No es verdad, ha habido un parón porque efectivamente hemos parado la actividad dura económica, hemos vaciado las ciudades, evidentemente la calidad del aire, evidentemente los ciervos han vuelto a
pero evidentemente en cuanto vuelva la actividad volverá a la contaminación. El Acuerdo de París también decía, y lo decía muy claramente, que los interlocutores sociales, todas las organizaciones de la sociedad civil debíamos formar parte de la actividad climática, y es una cosa que tampoco puede ser. Yo decía al principio, y ya casi voy a terminar, yo decía al principio que hay 17 objetivos. Yo realmente lo que digo siempre es que hay 16 objetivos más uno. Ese uno es crear alianzas, y no es un objetivo, para mí es un instrumento que nos permite luchar y trabajar por la consecución de los 16 objetivos. Creo que el mundo sindical sabe lo que es crear alianzas, las tenemos entre nosotros mismos, estamos organizados a nivel europeo en la Confederación Europea, a nivel internacional en la Confederación Internacional, pero también tenemos otras alianzas con movimientos sociales, tanto a nivel europeo como nacional. Yo creo que esto es fundamental para lograr avanzar y avanzar más rápido en la consecución. Desde el CESE, ¿qué podemos hacer? Pues desde el CESE seguir reivindicando una agenda global, seguir reivindicando el avance. Europa no es ajena a la desigualdad, Europa no es ajena a la pobreza. Hay pobreza infantil, de hecho ayer estuvimos en una reunión del grupo de los trabajadores, vino el comisario Schmidt y recordó la pobreza infantil, recordó los bajos salarios y recordó también todos los problemas derivados del calentamiento global, que ahora llamamos acción climática, y que creo que deben estar en nuestra agenda permanente. Y ya para terminar, creo que hay 17 objetivos o 16 más 1, pero para el mundo sindical, para nosotros como sindicato, yo no diría que hay objetivos sindicales y objetivos no sindicales, pero sí diría que los objetivos 5, igualdad de género, 8, trabajo decente y crecimiento económico sostenible, 13, acción por el clima, de los objetivos y de la agenda, me parecen en estos momentos que están más vinculados que nunca. Sin sostenibilidad medioambiental, sin trabajo decente y sin igualdad, no podrá haber una recuperación y una reconstrucción sólida después de COVID, y me remito a lo que hemos dicho de las medidas y de las políticas de austeridad en el 2008. Espero que hayamos aprendido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. La verdad que ha sido muy, muy interesante y, bueno, muy preocupante, ¿no? La comunidad internacional ya fracasó con los objetivos del milenio, ¿no? Los que iban del 2000 al 2015, y veo que vamos hacia otro fracaso. Tenemos aún 9 años, ¿no? Y deberíamos saber y poder reaccionar y no escudarnos solo con el tema del COVID. Y me ha gustado mucho la definición que has dado del 16 más 1. Es verdad, el 17, que es el más transversal de todos estos objetivos, es fundamental, ¿no? Para poder avanzar, y no solo en la alianza entre sindicatos de diferentes países, no solo con movimientos sociales, sino quiero recordar en este contexto la gran importancia, el gran valor del diálogo social, que es una forma de alianza también, ¿no? Porque es la forma de dialogar y para poder llegar a consensos y avanzar en propuesta. Y por último, lo que tú dices, o sea, los objetivos de desarrollo sostenible se ampliaron la mirada y la posibilidad de actuar, no solo en países en vía de desarrollo, sino también aquí en Europa. Y quiero recordar el dato absolutamente preocupante catalán, que tenemos muy cerca, del 12% de pobreza laboral, o sea, de personas que aún trabajando no llegan a final de mes. Y esto es una gran preocupación que nos tiene que ocupar y preocupar a todos y todas. De momento os agradezco muchísimo vuestras intervenciones. Podemos pasar a la parte de preguntas o de comentarios. Ya tengo una aquí que me ha llegado al chat, que la ha enviado nuestro presidente del Consejo Català por la Unión Europea, el Xavier, que Xavier, si vols fer-la tu o la llegeixo jo, com vulguis, Ja la faig, jo l'he escrit, però d'això. A veure, primer, tal com hablaré en castellano perquè me entendáis todos, o al menos las ponentes, ¿no? Digo, gracias por vuestra
clarificadoras exposiciones. Por lo tanto, otra vez, gracias y por vuestra participación en general. A ver, a mí a mucha gente nos preocupa la situación en esta situación de pandemia y en general el paro que hay en los países del sur y especialmente el paro juvenil en nuestro país. Que habéis comentado en alguna de vuestras intervenciones de que la situación de pandemia incrementa las desigualdades, pero yo pongo sobre la mesa, y esa sería la pregunta, ¿no?, de que el fondo de Next Generation, de 750.000 millones de euros que la Unión Europea pone a disposición de los diferentes estados y que en el Estado español pueden acabar llegando 140.000, 70.000 de los cuales gratis o, para decirlo técnicamente, en transferencias, y que permitirán activar sectores, modernizar la economía, modernizar también la administración. La pregunta y la duda que tengo, a ver si vosotras, con vuestra experiencia, podéis dar luz a esa preocupación o si también la tenéis. Estos fondos, aparte de lo que está previsto que sirvan, servirán también para rebajar el paro juvenil y para rebajar las desigualdades, o será una inversión más de la Unión Europea que servirá para dinamizar la economía, pero sin ese componente social que, a mi modo de ver, tendría que existir, que es que sirviese también para reducir el paro, especialmente el juvenil, y rebajar también o reducir las desigualdades. María, tú misma, sí, después Sí. Isabel, okay. Javier, yo creo que estamos todos con la misma duda, porque en realidad sabemos que habrá dinero, sabemos que habrá inyecciones en préstamos o en regalos, y en realidad dependerá de la agilidad del gobierno y de la habilidad de los interlocutores sociales, de precisamente que no sean una inyección a corto plazo simplemente para apañar el problema del paro, para no dejar a nadie que se muera de hambre ahora, sino que conseguiremos encontrar propuestas y respuestas a medio y a largo plazo. Entonces, esto no es trabajo de uno, evidentemente. Nuestra intención desde los sindicatos, evidentemente, que nos parece también inaceptable, un paro de 40% juvenil ahora mismo, y es trabajar para que haya soluciones mucho más estructuradas y mucho más a largo plazo, no solo para que haya trabajo juvenil, pero que haya trabajo juvenil de calidad, que no sea precario, que sea en condiciones que ayudarán el resto de la economía también. No enfocarse solo en el sector servicios a lo fácil y tener a nuestros jóvenes diplomados trabajando de camareros, ¿no?, y de camareras. Entonces, con la esperanza de que sí, que servirá, y con el compromiso de trabajar hacia esta dirección, precisamente, para que valga la pena recibir este dinero a largo plazo. Muy bien, gracias. Yo creo que vosotras desde vuestro ámbito, digamos, sindical, podéis ayudar a esa parte social de los fondos Next Generation, me parece. Y sé que lo haréis, además, o sea que otra cosa es si se consigue o no, ¿no? Sí, Isabel. Efectivamente, yo creo que hay un punto fundamental, es la implicación de los interlocutores sociales, pero no de una manera formal, porque a veces la comisión dice vamos a establecer una consulta, y resulta que la consulta es una consulta abierta a los ciudadanos, donde pueden contestar todos los ciudadanos, y nosotros somos ciudadanos que contestamos. Entonces, eso traído a los fondos, pues nosotros no queremos que nos hagan validar unos fondos, nosotros lo que queremos es dar unas directrices y que se nos consulte y que podamos estar en la implementación, no solo en la definición, sino en la implementación de cómo se van a ir asignando
los distintos fondos y las distintas cantidades. Creo que el comité ya ha hecho alguna declaración y algún dictamen sobre esta cuestión. Bueno, yo no he trabajado en ese ámbito, pero sí que puedo decir, porque es una cuestión que transversalmente, tanto desde el punto de vista del Grupo de los Trabajadores como desde el punto de vista de la Confederación Europea de Sindicatos, prácticamente ahora, bueno, tenemos el lunes un comité ejecutivo con 21 puntos, pero prácticamente, aparte de las cuestiones que se siguen repitiendo y que son las usuales o las más conocidas de la política europea, evidentemente todo lo que son los fondos de recuperación y reconstrucción, pues es ahora mismo el tema que más nos ocupa, porque tiene muchas derivaciones y los sindicatos tenemos que estar, yo creo que muy atentos a que se nos consulte debidamente, a que respondamos debidamente y sobre todo a que nos den la capacidad de implementar o de estar atentos y podamos decidir en la implementación. Hay muchos temas, tú has dicho el empleo juvenil, que evidentemente pues es un tema, sobre todo en España, totalmente preocupante, ha vuelto a aumentar, yo leí hace poco las cifras y hemos vuelto prácticamente otra vez. Y bueno, pero no son los únicos, las condiciones de los salarios de trabajadores, los trabajadores de plataforma, en fin. Hay muchos sectores y hay muchos sectores productivos que evidentemente tienen que tener una especial atención y en ello estamos efectivamente. Muy bien, muchas gracias. No he recibido ninguna petición de pregunta o comentario ni al chat ni a la otra función del Zoom. No veo manos levantadas, podría equivocarme, pero no las veo. No sé si alguien más se anima. Eso es que lo han explicado perfectamente. Eso sin duda, pero no sé, igual, bueno, tampoco hay que forzar, Sí. ya es tarde. Yo la verdad que os quiero agradecer porque habéis tenido una gran capacidad de síntesis, de hacer fácil y muy al alcance, ¿no? de poderlo entender, cosas que no siempre son fáciles y son complejas, ¿no? Y por lo tanto esto es muy importante. Yo creo que me quedo también con una de las reivindicaciones que ambas han hecho, pero que... tengo una pregunta. Antes de soltaros el rollo yo, quiero hacer una pregunta. Vale. No sé si puedes hablar directamente o la quieres escribir, Ascensión. O Ferran le puede pasar. Sí, exacto. Ferran le puede dar voz. Hola. Hola. Mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy Buenas bien. tardes. Sobre todo felicitaros por la organización, porque me han parecido todas las exposiciones de lo más interesante. A mí hay una cosa que me ha gustado mucho oírla, porque creo que estamos hablando muy poco de ella, y es el derecho a la formación. Porque sí que estamos hablando de que de todos estos cambios que se van a produciendo en el mercado de trabajo relacionado con la digitalización y con las nuevas tecnologías y con las nuevas necesidades de los perfiles profesionales que sabemos que unos que se van a quedar obsoletos y que algunos incluso no van a ser reciclables, y otros que sí se van a poder reciclar, y hay que reconocer ese derecho a la formación, hay que ponerlo encima de la mesa, y hay que, yo no sé cómo encaja en este libro verde todo el tema de la formación, que a mí me preocupa mucho la formación, tanto de trabajadores que ahora mismo no están en activo, o futuros trabajadores, como de los trabajadores que están en activo. Yo leía el otro día una noticia de que más de en la Unión Europea se habían dejado de cubrir, no sé, yo no sé si exagero, pero 500.000 de puestos de trabajo por falta de perfiles profesionales, y a mí eso me sorprende. Si por una parte tenemos generación de empleo, por otra destrucción, y por otra no cubrimos los puestos de trabajo, no sé si en aquel aspecto me pueden aclarar algo. Muchas gracias.
¿Quién? Sí, Isabel. Estaba mirando porque ahora mismo hay muchos procesos en torno a la formación. Hay un proceso, por ejemplo, que consiste en validar los procesos de formación informales y no formales. Está todo lo que se llama la agenda para New Skills, New Jobs, o nuevas competencias para nuevos empleos. Está el derecho a la formación que se va insertando en algunos procesos con respecto a la digitalización o también con el propio Pacto Verde. Entonces, efectivamente, es una situación, y lo has dicho muy, muy bien en la pregunta, por una parte hay paro, por otra parte empleos que parece que no se cubren, son empleos muy altamente cualificados, en general son empleos que tienen que ver con tecnologías puntas, muchos tienen que ver con biología, tienen que ver también con robótica, inteligencia artificial, ingenierías en el ámbito de las nuevas tecnologías para el clima, o sea, para la energía, etcétera. Entonces, es verdad que son porcentualmente no son enormes, porque es verdad que no salen muchos empleos de este perfil, pero evidentemente es una formación más bien que tiene que ver con la universidad y con los posgrados. Luego está la formación de los trabajadores, que evidentemente está inscrito en muchísimas demandas y reivindicaciones del movimiento sindical, que el trabajador, el famoso concepto de la formación a lo largo de toda su vida. ¿Por qué? Porque el trabajador actual sabemos que empieza en un sector y puede ir cambiando de sector, o dentro del sector realizar trabajos distintos. Esto sería el reciclaje interno dentro de la carrera profesional, y luego ya existiría otro tipo de formación, que sería la formación para formar en un empleo completamente distinto, porque tu empleo se queda obsoleto. Entonces, todo eso tiene un encaje pues muchas veces en la negociación colectiva o en el diálogo social, en el diálogo social sectorial, y evidentemente es el tema de las competencias, que es fundamental, yo creo que en todos los ámbitos que hemos tratado hoy. Yo sé, si me permitís un último apunte, os lo digo Sí, como yo vengo del mundo sindical también, aunque ahora mis responsabilidades son otras, ¿no? Pero como responsabilidad que tengo en temas de ocupación, para mí me cuesta mucho ver qué líneas de formación ocupacional, o por ejemplo formación de reciclaje o formación en nuevos perfiles que a lo mejor no son tan cualificados, pero también se demandan en el mercado y no se cubren. Es decir, me cuesta mucho identificar esa formación de mejora de la ocupabilidad o mejora de los perfiles de las personas a la hora de hacer orientación profesional o orientar los currículum, o orientar a las personas que actualmente están en paro, incluso a chicos jóvenes y chicas jóvenes, ¿no? Me cuesta mucho identificarla, me cuesta muchísimo, porque es como si no hubiera un plan claro en este aspecto, ¿no? No sé si vosotros tenéis esa percepción o solo la tengo yo, pero me cuesta mucho identificar dónde encontrar para empezar a trabajar en esa línea y mejorar los perfiles profesionales de cara a un futuro próximo, o por lo menos una empleabilidad en un medio o corto plazo. O sea que me cuesta mucho. Y la última cosa, y no quiero colapsar esto, es en Francia se puso en marcha lo que es la cuenta de formación, no me sale el nombre en francés, que también fue una prueba piloto, me parece que salió de la Unión Europea, me parece. Yo no sé si veríais su implementación en España, la veríais, ¿qué opinaríais de ella? No sé si María quiere añadir algo, que no has intervenido en este tema. Isabel, si quieres luego volver a añadir.
No, Isabel le explicó perfectamente cuál es el estatus ahora mismo de hacia dónde tiene que ir la formación. Las preocupaciones de Asunción un poco las tenemos todas porque vemos que va a haber cambios en el mundo laboral, vemos que va a haber nuevos puestos de trabajo que requieren nuevas habilidades, pero aún muchos de estos puestos de trabajo aún no están hechos y no están definidos para poder orientar hacia allí la formación, evidentemente. Por lo menos se ven hacia líneas mucho más generales hacia dónde van a ir las tendencias, ¿no? La parte, por ejemplo, lo que os comentaba en la estrategia, se necesitará formación práctica, formación profesional para nuevos reparadores. Se necesitará también mucha formación para personas que trabajarán con nuevos materiales para la nueva construcción. Se necesitará mucha gente para puestos mucho más cualificados en temas mucho más tecnológicos, ¿no? Y de programación. Entonces, todo esto lo iremos viendo paso a paso y la cuestión yo creo que es que siempre estemos pendientes, conociendo el mundo laboral y conociendo las empresas desde dentro, siempre estar atentas y pendientes a ver conjuntamente con las empresas, pero también con el gobierno, de cómo definir bien estos planes de formación y trazar una estrategia. Sobre el tema que comentabas del bono de formación en Francia, a mí me lo habían comentado en el sector de agricultura precisamente, que daban a las personas trabajadoras del campo un vale, unas horas que podían ausentar de su puesto de trabajo para ir a formarse. A mí personalmente me parece una idea estupenda y muy a tener en cuenta y a poder discutirla en los foros que toque para que se implemente algo parecido. Sí, yo un poco por dar algún apunte más, que no es en lo concreto, pero bueno, hay un marco europeo de cualificaciones que evidentemente es donde es un catálogo donde se definen, sería un primer paso. Luego, evidentemente, cada país tiene una tradición formativa o de escuela un poco diferente. Durante mucho tiempo pues hemos dicho el modelo alemán, que es la formación dual, los aprendices. Evidentemente se tiende un poco a intentar armonizar todo este tipo de cosas porque luego el mercado interior necesita evidentemente que las cualificaciones tengan un ámbito que vaya más allá de cada frontera. Entonces, bueno, no conozco muy bien este proyecto piloto francés. Creo que en cada país se podrá adaptar de una manera. Yo, por ejemplo, pienso el tiempo de trabajo realmente se debería acortar con las nuevas tecnologías. ¿Por qué no pensar en un modelo que nos llevara a 4 días de trabajo y un día de formación en el ámbito de las grandes empresas o en el ámbito general de la administración? Se podría hacer, evidentemente. Sería una manera de establecer eso que se dice, que la formación esté integrada en el tiempo de trabajo y que no le sea lesiva al trabajador. Bueno, pues creo que este tipo de propuestas puede ser muy válida y se podría aplicar muy bien. Evidentemente hay que pasar por muchos filtros y no decidimos nosotros solos, ni como sindicato, ni como comité de empresa, ni como sección sindical, pero bueno, podría ser algo que podemos poner encima de la mesa. Bueno, muchas gracias. Espero que más o menos hayáis respuesto a la atención. El Xavier ha de marxar, tiene que irse ahora, nos está saludando. Sí, gràcies a les ponentes, a Miquel, a tu també, i a tots els assistents. Moltes gràcies per tot i des del Consell Català del Moviment Europeu oberts a la societat catalana i europea pel que faci falta i per millorar la societat amb el que puguem. Moltes gràcies. I això Xavier? Sí, ja tancarà la Micaela. Moltes gràcies. Sí. Si no hay nadie más que se anime y que quiera aportar o preguntar algo, yo volvería a reiterar el agradecimiento tanto a Isabel como a María. A mí me ha parecido muy interesante. Y de cada tema que hemos tratado se podría hacer un webinar específico.
los retos están claros, tenemos que participar todos. Yo creo que desde el punto de vista sindical también podemos un poco ahondar en el concepto de la participación, de la democracia económica, de todo lo que también los derechos de formación los tenemos que construir, exigir y estructurar entre todos, porque como hemos dicho antes, es un derecho que ya existe, pero que tiene que renovarse en función del nuevo contexto, ¿no? Con todas estas transiciones que protagonizaremos todos en los próximos años, ¿no? Y sobre todo también respecto a respuestas europeas en clave supranacional que se tienen que dar desde unas políticas comunes en temas fundamentales como la fiscalidad o en materia laboral, ¿no? Se han hecho pasos adelante en tema laboral, por ejemplo, con la creación de la Autoridad Laboral Europea, pero sabemos perfectamente que no es suficiente y que se tiene que llegar a un determinado tipo de coordinación mucho más grande, ¿no? Y recordar y subrayar que después de haber superado esta crisis desde el mundo laboral, reivindicamos no volver a lo de antes, como decía María, ¿no? a los trabajos precarios, en el caso sobre todo de nuestro país, ¿no? Como de servicios con malas condiciones, sino lo que apostamos por un trabajo, pero por un trabajo digno, ¿no? Y por lo tanto, bueno, mucho trabajo tenemos tanto las organizaciones sindicales como la sociedad en general. Sin más, yo reitero el agradecimiento, los saludos, los abrazos que son virtuales, que algún día nos lo podemos dar de verdad presencialmente. Agradecer también a Ferran, que no se ve, pero que es la persona que nos ha permitido estar aquí y debatir a pesar de la distancia y de todas las limitaciones. Y agradecer también a todos y todas las que habéis participado y hasta la próxima y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación y efectivamente reitero lo de los abrazos. Exacto. Pues sí, de mi parte también un abrazo a todas y gracias por vuestro interés y por la invitación. Y hasta pronto.